Sí, continuamos también conversando con el economista Víctor Raúl Benítez. Víctor, me parece muy importante resaltar lo que ya estuviste comentando en el bloque anterior, con todas las falencias y situaciones que se tienen dentro de nuestro mercado. El sueldo mínimo en cierto modo pasa a ser noticia o pasa a ser relevante para mucha gente, teniendo en cuenta de que se volvió en cierto modo dentro del mercado laboral un techo para muchas personas. Hay gente que en la práctica gana menos, inclusive eso tiene mucho que ver también con los niveles de informalidad, pero como decías, Víctor, si de repente los trabajadores también van teniendo una mejor formación y acomodándose mejor a lo que es la demanda laboral, en realidad se tendría que tener un sueldo mínimo que sería una referencia justamente mínima. Ese es el espíritu, por lo menos, de lo que es el término sueldo mínimo. Sí, el término sueldo mínimo supone que es un grado de mediocridad, porque hacer lo mínimo es ser mediocre y hacer lo máximo es ser excelente. Entonces, hay empresas que yo conozco, textiles, confeccionistas, en donde el sueldo mínimo es el mínimo y el plus es la productividad que va sobre eso, una especie de comisión que se va ganando. Por lo tanto, por allí tendría que ir pensándose. En el Brasil, por ejemplo, el sueldo mínimo es una referencia para cuestiones legales nomás, pero nadie, casi muy pocos ganan el salario mínimo, no hacia abajo, sino que la mayoría gana hacia arriba, porque el sueldo mínimo es bajo luego nominalmente. Y en Paraguay, en cambio, el sueldo mínimo es alto. El sueldo mínimo es lo máximo, o sea, se llama sueldo mínimo y es lo máximo. Es como la sopa paraguaya, ¿verdad? Somos un poco contradictorios, es sólida, debería ser líquida. Simplemente es un análisis del vocabulario. Nosotros somos únicos en el mundo, seguramente los paraguayos. El sueldo mínimo es lo máximo que se podría pagar a la mayoría, a la mayor parte de la mano de obra. Y como la mayor parte de la mano de obra es informal y no calificada, recibe menos del salario mínimo. Acá supongo que la gran épica que le espera al próximo presidente es un cambio sustantivo en la moral productiva del Paraguay, si es que se anima, ¿verdad? Hoy estuve viendo, por ejemplo, que la ANR tiene una universidad de garage y enseña hasta filosofía, enseña lenguas, enseña ciencias, arte, carpintería, economía y todo. Recién estaba mirando, está siendo tuiteado. Y eso lo maneja el presidente de la Junta de Gobierno de la ANR. Y en la misma ANR estuve mirando que ayer o antes de ayer, un gran señor que es empresario, que trae empresarios para Maquila, estoy nomás explicando cómo funcionan las políticas públicas en Paraguay, sobre todo en el tema laboral. Entonces, la formación es un partido político, es como una escuela, ¿verdad? El partido político, supongo que la ley no dice que se crea un partido político para enseñar carpintería. Eso supongo que no es así, pero en Paraguay es así. Por otro lado, veo que el señor presidente de un partido político recibe en su local a un inversor, al ministro de la habitación del MUF en Paraguay, y dice, y acá estamos hablando de cómo vamos a crear empleo en este próximo gobierno. Cuando que el presidente electo todavía no se reunió, no sabe todavía ni quién es su ministro de Educación, todavía no hizo la reforma de la educación, supongo que va a hacer algún tipo de cambios, y no está hablando con ningún empresario que va a venir a invertir. Supongo que lo único que he visto es que está hablando con empresarios, disculpen, que le reclaman el pago de sus cuentas, farmacéuticos y empresarios de la construcción vial. ¿Hacia dónde voy? Voy hacia el hecho de que necesitamos cambiar la moral productiva paraguaya. Y la moral productiva paraguaya supone salir del capitalismo de secuaces, que es eso que yo acabo de decir. Un partido político se dedica a crear empleo en su local partidario, reuniendo a ministros del Ejecutivo con empresarios e inversores. Es un modelo muy casiay de generar empleo. Tiene que ser el señor presidente de la República, el ministro de Industria. Vamos a formalizar las cosas de una manera diferente. Por otro lado, enseñar álgebra está muy bien. Eso es sería como cuando las ONG hacen alguna caridad social, pero un partido político no es una ONG. ¿Y a dónde continúo yendo? Necesitamos cambiar y meter al Paraguay en la era industrial y sobre todo en la era del conocimiento. Álgebra, ¿verdad? Es fundamental. Los estudiantes paraguayos no manejan álgebra. Inglés debe ser la segunda lengua.
Es imposible hoy. En la era del conocimiento, en la era de las redes sociales, en la era de la Internet, de las redes de Internet, es absolutamente imposible que haya productividad en un trabajador. Cuando que el mundo genera riqueza de la inteligencia humana, nosotros seguimos generando riqueza de la explotación humana, pagando por debajo de lo que dicen las leyes a gente que entrega su fuerza bruta, su fuerza física, en una economía primitivista, eh, ni siquiera industrial. eh, y le llamamos emprendedor a un tipo que es explotado por una plataforma de taxis, no de esas nuevas plataformas de taxis que te llevan y te traen sin licencia de la municipalidad. No, ya no importa eso, es el mercado. eh, Ni licencia del Estado, ni sabemos si pagan a la SET impuestos. Y espea a emprendedor, dice, gran emprendedor, ¿y qué hace? Y maneja un auto, un Uber o un Bolt. Es el emprendedor. Un tipo que yo le pregunto, ¿y qué tal, cómo andás? No, no me da ni para comer, estoy destruyendo todo el auto. Me dice. Y le llamamos emprendedor a esa clase de personas. En realidad, la uberización de la economía informal laboral es un chiste. ¿Verdad? Y la gente me va a confirmar. Hablen con los choferes de Uber y los choferes de Bolt a ver si le dicen, sí, me siento un self-made man, me siento un hombre realizado porque emprendí por cuenta propia. Mentira. O esos motoqueiros, comidas rápidas y se andan por las calles arriesgando sus vidas. Pregunten si esas personas están realizadas profesional y laboralmente. Están ganando el salario mínimo, pagando la cuota de su moto, arriesgando su vida. O sea, llegan al salario mínimo, pero no tienen ninguna seguridad laboral para el futuro. Ese joven va a envejecer, va a llegar a los 60, 70 años, ya no va a poder seguir manejando la moto, cruzándose en medio de los coches o de los camiones para entregar comida rápida. Y esa gente no tiene ningún futuro. Estamos entrando en el otoño demográfico y en el invierno actuarial del Paraguay. Es decir, ese bono demográfico, esa primavera demográfica de gente joven, la estamos desperdiciando y le damos un marcante, casi hay, se llama emprendedor, dice. Y es un pobre tipo que está, o señora, que está desempleado, ¿verdad? Algunos calificados, y es un proletariado intelectual que maneja Uber. Lamentable. ¿Y vos qué sos? Le dije a la otra, yo soy abogado. Y vos, yo soy ingeniero de esto, soy ingeniero de aquello, que en realidad no hay una capacidad, también están mal calificados, ¿no? Tienen nomás de marcante que son ingenieros en una universidad de garage y el otro también es un abogado de otra universidad de garage, ¿verdad? Y entonces al hablar ya me di cuenta que eran personas que no tienen trabajo porque la oferta, la demanda, perdón, de calidad no existe. ¿Por qué? Porque este país no hizo todavía su reforma agraria, que es el primer stage, la primera fase del desarrollo, es la agricultura con reforma agraria, donde hay muchos farmers que están ligados a un frutic cambarete a un gran clúster que compra toda la producción ya y paga bien. Y hay muchos farmers, ¿verdad?, en un integrado de aves o de cerdos. Eso no hay todavía mucho en Paraguay. En segundo lugar, tenemos que industrializar. El Paraguay no está industrializado. Y estamos viviendo en el mundo en la era del conocimiento, donde se produce los games, los que hacen games, los que fabrican games, facturan más que Hollywood en el mundo. Fíjate que los games facturan más que Hollywood. Para eso tenés que hablar inglés y tenés que manejar algoritmos. Para manejar algoritmos tenés que dejar X y tenés que entenderle a Baldor, tenés que hablar en la lengua de Shakespeare y tenés que entender como Warren Buffett cómo vos tenés que hacer inversiones para poder obtener en el futuro, con el ahorro presente, una mayor productividad o una mejor calidad de vida. La economía del conocimiento es lo que le va a sacar al Paraguay de esa discusión. Che, subime el salario mínimo, no tenés productividad. Esa es la discusión de hoy. Subime el salario mínimo, le dice el empresario, el empleado. Y el empresario le dice, pues no tenés la productividad, amigo, sos caro. Le dice. O sea, es lo que se dice. Y es cierto, en gran medida. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esa dicotomía? Con una ley que suba el salario mínimo a Lombarete y le obligamos al empresario que es pillo también y que no quiere también pagar el salario mínimo. ¿Verdad? Entonces, y tenemos un político súper pillo que está queriendo robarle a los dos, al trabajador
y al empresario. ¿Y cómo le roba? Le estaba viendo yo al pobre Llamosa la otra vez, que estaba balbuceando que más del 70% del presupuesto nacional va a gastos rígidos, salarios y gastos rígidos. Y dice, y no tengo más espacio fiscal para invertir, dice. Y los caños de agua explotan todo en la calle. La SAP ahí es un gran SAP. Todas las calles de Asunción y el interior también. No tenemos cloaca, apenas el 14% de los hogares paraguayos tienen cloaca, y la Andes se corta con el primer ventarrón que comienza este próximo sábado. Creo que comienzan el invierno, los ventarrones, las tormentas o a lo mejor alguna lluvia, y se va a cortar la energía y tenemos que arrancar el generador y tenemos un déficit infraestructural enorme en energía, en agua, en saneamiento, en rutas. Le estuve viendo a los menonitas que se quejan de que la mercadería del Chaco no puede salir a tiempo por falta de rutas. Y el gobernador de Boquerón, creo que es el nuevo electo, dice, ¿cuál va a ser su prioridad? Rutas. Falta para subir la ruta. Entonces, la productividad es mano de obra e infraestructura con inversión endógena, se llama, que es la inversión que tiene que hacer el Estado en educación, en salud, en rutas, en puentes, en caminos, para que tengamos una mayor productividad y mejore el ingreso per cápita del país. Y entremos en el desarrollo y no en un crecimiento que desde el 2004 tenemos, que es 4% anual acumulativo, menos los últimos 3 años, 3 o 4 años que no crecemos casi nada, todo medio empate nomás, es menos este año que vamos a crecer 5% probablemente gracias al crecimiento del 20% del sector agropecuario, del sector primario, que es primitivismo productivo, porque la industria no crece en esos niveles. Los servicios, que es casi la mitad del PIB en Paraguay, sí crecen más o menos correlativamente, a veces acompañando a la agricultura, perdón, pero nosotros tenemos que entender, y a la ganadería, ¿verdad?, que eso no mueve la aguja, no desarrolla, porque no tiene efecto de rame. No es lo mismo la construcción o la industria manufacturera de la confección, que una máquina de coser puede generar 2 empleos en 2 turnos, tranquilamente. Y la construcción, que emplea rápido y emplea fácil, a mano de obra inclusive no calificada, que puede calificarse en 6 meses, en un año. Un ayudante de albañil se puede convertir en un excelente pintor en un año, inclusive con la práctica nomás. Entonces hay que cambiar la moral productiva del Paraguay y pensar en que los nuevos mitaí, los jóvenes, tienen que aprender álgebra y tienen que hablar inglés, y ahí fácilmente pueden trabajar como diseñadores de páginas web de calidad, manejando algoritmos, pueden algoritmizar robots, creo que se dice así, esos bots, para poder, para poder ganar dinero en dólares, y tienen que tener su billetera digital, su wallet. Y así tiene que funcionar el mundo, porque no podemos seguir esperando a ver si llueve y si el sol sale. El sol sale siempre, gracias a Dios, y todavía sigue lloviendo. Pero de ahí no está el gran desarrollo no va a venir del sector primario. Un poco del secundario y en gran medida de la economía del conocimiento, donde la imaginación y la inventiva forma parte, y la innovación forma parte del proceso productivo de manera intrínseca, no como algo extrínseco, episódico, que viene de vez en cuando, vos innovas. No, la innovación es todos los días. Cuando ustedes ven que su teléfono todos los días se actualiza de noche mientras ustedes duermen, o a veces en el momento más inoportuno, vas a mandar un mail y dice, ahora se va a actualizar tu computador, y se te apaga. Bueno, eso es porque todos los días en el mundo de la economía del conocimiento hay una innovación, y se ha actualizado la innovación en el aplicativo que está usando. Véala mundo de este día. Y nosotros los paraguayos estamos fuera del mapa. Nos caímos del mapa. No estamos más en el mundo. Estamos en el submundo del subdesarrollo. Justamente, Víctor, esa es la oportunidad para Paraguay. Entiendo perfectamente lo que estás comentando. En términos de cuando hay mayor productividad, mayor conocimiento, la gente también puede ganar más. Esto motiva otra economía o incentiva otro tipo de economía de otro nivel totalmente diferente al que tenemos ahora. Con más ingresos, la gente puede tener posibilidad de hacer más inversiones, ahorrar más. Se tienen empresas productivas que ganan mucho dinero. Es decir, se habla de un circuito económico totalmente diferente al que tenemos en la actualidad en nuestro país. Sí,
Nosotros tenemos, yo le llamo primitivismo productivo y capitalismo de secuaces, las dos características. El primitivismo productivo saca riqueza solo de la tierra en vez de la inteligencia humana, donde el mundo ya está. Si queremos, este es el momento de la geopolítica. El nearshoring con Brasil es el futuro, pero no un nearshoring solamente del sector secundario o primario, que es hacer maíz para que ellos engorden su pollo sadía o perdigao aquí en San Miguel de Iguazú, aquí en Cascabel, a 100 kilómetros de la frontera paraguaya. Y ellos conviertan proteína vegetal en proteína animal, que es la soja y un montón de cosas mezcladas, hacen el afrecho, le guardan el pollo, cortan el pollo y hacen milanesa de pollo, alita de pollo empanada y venden all over the world, al mundo. ¿Verdad? Eso es lo que hoy está pasando. Nosotros hacemos el maíz en Santa Rita y ellos transforman eso en productos terminados. Primera premisa, no podemos seguir. Primitivismo productivo. Podemos seguir, pero tenemos que meter a la gente también en la era siguiente, la industrialización, que es lo que ellos hacen con nuestra materia prima. Paraguay no produce alimentos, produce materia prima para que otros hagan el alimento, le den de comer a su chancho y a su gallina, y ellos ganan la plata grande y nosotros ganamos la plata chica dentro de la cadena productiva. Primera premisa. Lo otro del primitivismo productivo es que en el Paraguay tenemos pobrismo, porque ¿qué hacemos con los pobres? Añame eso, que era Tecoporamba, esa es la política pública en Paraguay. Le damos Tecoporamba, le damos adultos mayores, a gente que se empobreció cargando, cargando bolsa de algodón cuando era joven, ¿verdad? Hace muy poco tiempo. Y hoy agricultores que salieron de la caña de azúcar, porque hoy entra también mucha azúcar de contrabando y esas cosas. Bueno, el primitivismo productivo también convive con el capitalismo de secuaces. ¿Y qué es el capitalismo de secuaces? Es un capitalismo sin mercado. Es lo que dijo el presidente electo Santiago Peña a la UIP sin sonrojarse, yo le doy la razón. Lo dijo lamentablemente en Paraguay, el mayor cliente es el Estado, dijo. Y yo me reí y dije, la puta, yo pensé que esto era una economía de mercado. Y si el mayor cliente es el Estado, le dijo a los industriales, no se hagan los churritos porque acá el Estado es el que más les compra a ustedes. Quiere decir que no hay gran cantidad de demandantes para las empresas grandes como las farmacéuticas o las dialeras. En segundo lugar, el capitalismo de secuaces tiene lo que se llama puerta giratoria y afinidad de élite, club de exas para manejar el Estado. El club de exas es unos cuantos grupos de amigos que se recibieron juntos en el colegio, se llaman todos cuando uno llega al poder y entre ellos nomás orecuetea y manejan el Estado. ¿Verdad? Si vos no entraste en algún colegio de Asunción o en alguna universidad norteamericana de prestigio, es muy poco probable que llegues a ministro. Van a ver el gabinete próximo. Perdón. Chicago, Cambridge y algunos colegios que no voy a citar de Asunción. No está mal, no está mal. Si es que hay gente calificada, London School of Economics, no está mal si hay gente calificada, pero hay gente que viene de esa, el cambio generacional y la integridad y la no corrupción, por lo que estoy viendo, no viene de Cambridge ni de Chicago University, por lo que estamos viendo. ¿Eh? Como dijo la otra vez un viejo político paraguayo, Tito Sayer, dijo, ¿de qué cambio generacional me hablan si hoy el legislativo está lleno de gente entre 40, entre 30, 40, 50 años? Y miren los resultados, dijo Tito Sayer. Y la verdad que, por lo que veo, la edad no significa que hay un cambio generacional. Y también por lo que estoy viendo, y ustedes también estarán viendo, la, el colegio Chuchi o la universidad del extranjero de prestigio o de pedigrí no garantiza de que tú seas una persona íntegra y no corrupta.